Saludos, bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, Fernando de Haro presentará su nuevo documental sobre la minoría cristiana en Tierra Santa. Los cristianos perseguidos estarán muy presentes en la Semana Santa de España. Además, les mostraremos cómo en Irak viven y recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Muy buenos días, amigos, bienvenidos al programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, al programa Perseguidos pero no olvidados, donde cada semana, como decimos, abrimos la ventana y queremos que abran su horizonte también, abran los ojos y abran el corazón a la persecución, discriminación que sufren muchísimos hermanos nuestros por vivir su fe. Sobre todo en esta semana grande para los cristianos. Tengo muy presente en esta semana de pasión, en esta Semana Santa, a los cristianos que hemos visitado recientemente en ayuda a la Iglesia necesitada en Nigeria, en la India, en el estado de Bihar, donde son minoría y intocables. Tengo muy presente a los cristianos de Siria y de Irak, cómo estarán viviendo este calvario, esta Semana Santa, esperando la resurrección del Señor el próximo domingo. En ellos estos días tienen todo el sentido. Están sufriendo, muriendo, cargando con su cruz y esperan como nadie en este mundo, efectivamente, la vida, la resurrección. Son cristianos en donde la fe, desde luego, se hace carne en este siglo XXI y donde para ellos lo que celebramos, Jesucristo, es más presente y más real que en ningún otro lugar. Son nuestros cristianos, pues que han puesto la cara por Jesús y que están viviendo esta Semana Santa como nunca. Con la presencia, con este recuerdo de todos ellos, comenzamos este programa contándoles que nosotros aquí en España, donde tenemos libertad religiosa, donde afortunadamente no somos discriminados, perseguidos hasta la muerte por vivir nuestra fe, donde los domingos o ahora que vamos a las parroquias a celebrar los oficios de Semana Santa, nuestra vida no peligra con una bomba, con un atentado. Sí que, sin embargo, les podemos tener muy presentes. ¿De qué manera? Pues bueno, es una iniciativa que les cuento ahora, preciosísima, de ayuda a la Iglesia necesitada, donde hemos distribuido más de 12.000 pegatinas como esta que están ustedes viendo. Yo también rezo por los cristianos perseguidos, que se van a poner en muchísimos velas y cirios como este que tengo aquí, durante los pasos, las procesiones de esta Semana Santa. 12.000 pegatinas hemos distribuido y más de 100 cofradías y hermandades han recibido, han acogido este dolor de nuestros cristianos perseguidos y les van a tener muy presente durante estos pasos de esta Semana Santa del 2019. Bueno, estamos a tiempo. Quien quiera participar con esta iniciativa puede llamar al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 y solicitar esta pegatina en unidad con todos nuestros cristianos que sufren en los 5 continentes. Una Semana Santa mirando a la fe de estos héroes, de estos valientes, de nuestros hermanos que sufren, y como decimos, más de 100 hermandades y cofradías, entre ellas, ni más ni menos, la Hermandad de la Macarena en Sevilla. Tenemos en este momento al otro lado del teléfono a José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena de Sevilla, que ha tomado esta iniciativa en su hermandad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Raquel, muy buenas, encantado de poder conversar con vosotros y sobre todo daros las gracias por preocuparos por cosas tan importantes como la persecución de los cristianos. Bueno, gracias a usted por poner la Hermandad de Macarena en unión con nuestros hermanos que sufren por su fe. ¿Por qué ha decidido su hermandad unirse a esta iniciativa de oración por los perseguidos? No es posible ser una hermandad del siglo XXI y tener la sensación, la necesidad
y el conocimiento de la persecución de los cristianos en el mundo, cuando nosotros procesionamos con un señor que lleva las manos amarradas y que fue sentenciado a muerte y perseguido durante mucho tiempo. Es una cuestión de coherencia entre la hermandad y de coherencia con el pensamiento y la filosofía cristiana. No se entienden las hermandades hoy día sin este pensamiento y sin esta defensa a ultranza de los cristianos perseguidos. Qué gusto oírle identificar el origen de las hermandades y de las cofradías con este dolor de nuestros hermanos que sufren hoy por su fe. También tengo entendido que se va a realizar una levantá. Explíquenoslo, qué significa y qué simboliza para todos ustedes. Mire usted, las levantadas son verdades poliédricas. Una levantada en Sevilla, para la gente de Sevilla, los cofrades sobre todo, es un hecho muy significativo, puesto que en un momento determinado de la madrugada cualquier hermandad en una levantada está dedicando intención, vocación, deseo y un montón de cosas más para el hermano por el que se dedica la levantada, en este caso por los cristianos perseguidos. ¿Qué importancia tiene? Pues que es un hecho trascendental dentro de las muchas que se producen en las distintas hermandades. Y la levantada tiene que estar en el deseo y en el pensamiento de los cristianos de ser más solidarios y echarnos una mano más cada uno. Lo otro está bien, pero no deja de ser una cuestión estética. La ética pertenece al corazón y los cristianos deben tener en cuenta que ahora mismo están siendo perseguidos tantos cristianos o más que lo fueron en su nacimiento. Sí, que en los primeros siglos, lo ha comentado y no para de repetirlo el Papa Francisco, que hay más mártires hoy por su fe que en el siglo I y con las grandes persecuciones. Bueno, además de la levantá, además de esta pegatina en los cirios de muchos pasos, en Sevilla, todas las hermandades que justo pasen por delante de la catedral van a realizar una oración por los cristianos perseguidos. ¿Cómo tiene previsto esto su hermandad? ¿Qué exactamente van a rezar? Es una costumbre y una obligación cuando pasamos por la catedral rezar ante el Santísimo. No basta una oración ante el Santísimo en la salida de la estación de penitencia. Orar por los cristianos pertenece al año entero, al ejercicio entero de cualquier Eucaristía. Ya lo estamos haciendo, con lo cual en la catedral solamente refrendaremos un poco más lo que venimos realizando. Cualquier hermandad que quiera tomar un poco de interés tiene que confiar en las palabras de San Agustín, que la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Hay que rezar el año entero, no solamente en la estación de penitencia, el año entero. Sí creemos en el poder de la oración. Pues desde luego la oración efectivamente es lo que nos dicen cuando vamos a estos países, a Siria, a Irak, a Nigeria, a la India, a Bangladesh, todos los países donde nuestros cristianos están sufriendo, en Pakistán, me estoy acordando ahora mismo de Asabibi, lo único que te dicen es no os olvidéis y rezad por nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por rezar por estos cristianos. José Antonio, hermano mayor de la Hermandad de la Macarena en Sevilla, muchísimas gracias en su nombre por tener presentes a nuestros cristianos perseguidos en esta Semana Santa. Muchas gracias por todo y a vuestra disposición, tanto la hermandad como yo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, como decimos, más de 100 cofradías y hermandades esta Semana Santa con esta pegatina en los cirios, haciendo levantás, vía crucis, teniendo siempre muy presente el dolor de nuestros cristianos en esta Semana Santa de Pasión. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para la publicidad, unos segunditos, y continuamos en este programa de Perseguidos pero no olvidados con Fernando de Aro, el periodista, director de la tarde de la cadena COPE, que hace unos documentales preciosos sobre nuestros hermanos que sufren persecución en todo el mundo, y nos vamos con él de viaje a Tierra Santa. Les espero. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada en el que tiene presente y no se olvida a nuestros hermanos que sufren persecución en los 5 continentes. Y en esta Semana Santa, como decimos, nos vamos a ir hasta Tierra Santa, porque nos acompaña Fernando de Aro, periodista, director de La Tarde de la cadena COPE y productor de numerosos documentales, todos con el objetivo de dar a conocer la realidad de nuestros hermanos que sufren por la fe. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bienvenido, porque además, como decimos, acaba de sacar su último documental que se titula Cuando vuelva, que trata sobre la situación de los poquísimos cristianos que quedan en Tierra Santa. Fernando, ¿por qué se llama Cuando vuelva tu documental? Pues mira, se llama Cuando vuelva porque en Gaza, que es la franja que está cerca del mar, que está bloqueada, que tiene un gobierno islamista, hay un hospitalito muy pequeñito en el centro que está regido por una cristiana, y yo le estuve entrevistando, es el primer personaje del documental, y le pregunté que por qué no se marchaba, porque es una mujer que habla inglés, que tiene conexiones con el mundo occidental, con Estados Unidos. Me dijo, mira, Fernando, yo no me voy de aquí porque cuando vuelva Jesús, por lo menos tiene que haber un cristiano, así que yo me quedaré por si acaso sea en estos años cuando él vuelve. Madre mía, aunque solamente haya un cristiano, yo me quedo. Eso es, ella me decía algo que me han dicho muchos de los protagonistas de la película, que perciben el permanecer en Tierra Santa como una vocación especial, ¿no? Es decir, en estos días de Semana Santa hoy todos pensamos, bueno, pues en esos sitios donde Jesús sufrió la pasión, resucitó. Aunque parezca difícil de imaginar, en esos sitios los cristianos son una minoría. A veces incluso dentro de la propia Jerusalén se hace difícil encontrar el Santo Sepulcro. Hay cristianos que viven en la zona palestina y que no pueden viajar hasta Jerusalén, aunque está a 5 kilómetros, porque no les dejan ir a rezar. Y entonces, claro, si la memoria de la Semana Santa son solo piedras, decían ellos, si la memoria de los lugares santos es solo de lo que sucedió y no de lo que está sucediendo, de una continuidad eclesial, pues sería una gran tristeza, ¿no? Ahora hablamos, quiero que nos cuentes muchas historias de este pequeño rebaño que sigue todavía en los santos lugares, en este miércoles santos, y vamos a conocer un poco de este documental, el último de Fernando de Aro, Cuando vuelva. Vemos el tráiler. If you look at the natural growth of the population, the number of Christians today should have been about 1 million, if you really look at all the other denominational expansion. Unfortunately, between Palestine and Israel combined, you're talking about a total population of about 200,000. Despite the numbers, we are like the salt in this land. The people cannot live with that salt. The political instability, the Israeli military occupation, these are one of the major factors for people to leave. I think it's no secret for the Israeli government that it wants a Jewish city in Jerusalem and it would like to see a Jewish country. The Christians, maybe because we are few number, but we are fighting to stay at the Holy Land as much as we can. Nothing impossible with God, because God showed us that in His miracle stories. Megaphones, just like.
Fernando, estos son los que encarnan a Jesús hoy en Tierra Santa, ¿no? Sí. Esta mujer, este sacerdote, este hombre, este padre de familia, ¿no? Sí, sí, es esta realidad que da continuidad a lo que ha sido la historia del cristianismo. A los primeros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una de las personas que entrevistaba me decía, para mí es una gloria no poder vivir en Jerusalén y que mi familia se remonte, no sabían a cuántos siglos, ¿no? Porque Jerusalén tuvo que ser abandonada, luego se volvió a ocupar por cristianos, pero sí, hay una continuidad histórica de la presencia de los cristianos gracias a este pequeño rebaño, como tú decías. Sí. Luego hablamos de números, de cuántos son, de la complejidad, de la pluralidad religiosa que hay en Israel, pero me interesa lo que nos decías de la misión. Sí, esta sal de la tierra que decía esta mujer, somos pequeñitos. Mira, había un profesor que me decía, junto a la Basílica de la Natividad, dice, uno se puede acostumbrar a vivir a 20 metros, a 15 metros, a 50 metros del sitio donde nació Jesús o del sitio donde sufrió su pasión, pero tienes que reconocer que Él sigue presente aquí para mantener la vocación de permanecer, porque la presión económica es muy grande, la presión política es muy grande. Es la fe la que permite, reconocer que Jesús sigue presente, la que en algunos es el motivo de quedarse, ¿no? Como si tuvieran un encargo, como si tuvieran una tarea, para que todo el mundo recuerde que lo que sucedió allí no es una cosa del pasado, sino que sigue presente. Y sigue presente a través de ellos. Y muchos de ellos tienen esa claridad, la claridad de saber que ellos tienen una tarea, una misión en el mundo, en medio de todas esas dificultades, que es permanecer donde sucedió la muerte y resurrección de Jesús, para mostrar que no es algo simplemente del pasado, sino que es algo que sigue presente. Es una vocación muy bonita, es una vocación muy difícil y es una vocación de paz, te lo dicen todos ellos. Nosotros estamos aquí para ser testigos de que la historia continúa y de que el cristiano es testigo de la paz. Claro, yo me imagino que lo habrás escuchado tú, ¿no? Los cristianos de allí a nosotros en Ayuda Iglesia nos cuentan, si desaparece el cristianismo de Tierra Santa, de los santos lugares, cuando se lea la Biblia en unos años, parecerá como un cuento de hadas. Claro, parecerá un museo. Una cosa que existió, pero que como no es real, puede ser inventado. Y en cambio, la presencia carnal del pueblo, estas piedras vivas, no solamente el Santo Sepulcro, esas piedras vivas, vienen a dar continuidad a la presencia cristiana como pueblo. Dentro de poco celebraremos la resurrección de Jesús y el que ellos sigan estando allí es el testimonio de que la resurrección ha sido la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el tiempo y el espacio, ¿no? 2000 años después, aunque sea una comunidad pequeña, sigue estando presente como reflejo, o sea, como testimonio en el presente de lo que sucedió en el pasado. Bueno, ahora continuamos abordando esta misión, esta luz que nos ponen los cristianos de Tierra Santa y todavía más en estos días, pero vamos a hablar numéricamente de lo que representan. Para ello, Blanca Ruiz Antón nos va a dar los datos principales de la presencia cristiana y del resto de religiones allá en Israel. Blanca. Hola Raquel, según el informe de Libertad Religiosa en Israel, el 71,9% de la población son judíos, el 20% musulmanes, el 4,3% agnósticos, el 2,3% cristianos y el 2,5% restante practica otras religiones. En Israel las cuestiones políticas y religiosas están estrechamente relacionadas. Los cristianos están en medio de las tensiones entre los judíos ortodoxos y los extremistas musulmanes. En 2016 el patriarca latino actual afirmó que Israel, aunque se declara un Estado laico y democrático, en realidad se comporta cada vez más como un régimen militar confesional judío. Además, en Israel, religión y nacionalismo suelen ir de la mano, causando problemas a las minorías religiosas, musulmanes y cristianos incluidos. Las vulneraciones de los derechos religiosos de los cristianos están frecuentemente causadas más por factores políticos que estrictamente religiosos. Para ayudar a los cristianos que permanezcan en la tierra de Jesús, como saben, cada Viernes Santo se realiza una colecta mundial llamada Colecta Pro Terra Santa, con la que la Iglesia recoge las donaciones para que esta minoría pueda sostenerse allí a pesar de las dificultades.
Fernando, es un país plurirreligioso, aunque a veces nos cuesta creer que además de judíos, que son mayoritarios y que tienen mucha presión, también hay cristianos, también hay musulmanes, ¿no? Es un país y es un proyecto de país. Lo lógico es que fuesen dos países, dos estados. Lo que pasa es que los acuerdos de paz están frenados. Pero hablemos de dos territorios, el territorio israelí, del Estado de Israel, y los territorios palestinos. Que lo lógico es que ya fueran un Estado, pero como no ha sido posible el proceso de paz, claro, en realidad no están reconocidos. Pero la práctica de facto son. Entonces las situaciones son muy diferentes. O sea, en Israel en principio los cristianos no tienen ningún problema, la mayoría son árabes israelíes, muchos de ellos viven en Gaza. El problema está fundamentalmente en torno a Jerusalén. Jerusalén ha sido siempre una ciudad, decías tú, que Israel es un estado plurirreligioso. De facto, Jerusalén ha sido o tendría que ser la capital que permitiese, la capital no porque es Tel Aviv, pero la capital de las tres religiones monoteístas, que fuese un sitio donde cristianos, musulmanes y judíos pudieran celebrar la fe. De hecho, la explanada de la mezquita es uno de los lugares santos más importantes para el Islam, por supuesto para el judaísmo la zona del templo sigue siendo fundamental y para el cristianismo también. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos años, por la presión fundamentalmente de grupos ultraortodoxos, de grupos minoritarios pero con mucho poder y con mucha fuerza. Poder político, ¿no? Y monetario, y de dinero. O sea, poder político porque han podido presionar al gobierno con su apoyo en el Parlamento y luego con mucho dinero. Tienen un proyecto que ha ido avanzando de convertir Jerusalén en una ciudad solo judía. Igual que hay un proyecto para convertir a Israel en un estado confesional, identificar a Israel como los viejos estados confesionales cuando no había separación. Sí, estados teocráticos, exacto, un estado, una religión y exacto, todos son de lo mismo. Cuando la realidad es que, como tú bien decías, hay diferentes religiones y Jerusalén es la ciudad de las tres grandes religiones monoteístas. Bueno, pues hay un proyecto que avanza mucho, primero de toma de control de las casas. Llega un colono judío, compra una casa, que paga mucho dinero por esa casa, hace muy difícil la convivencia en ese sitio y al final los cristianos y los musulmanes tienen que vender. Por ejemplo, hay compra claramente fraudulenta de propiedades de la Iglesia Ortodoxa en algunos lugares que pretenden ir convirtiendo la ciudad vieja, que es el centro, el cogollo, en una ciudad de una sola religión. Por ejemplo, eso ha incluido ataques a sacerdotes ortodoxos, eso ha incluido pintadas y eso ha incluido una operación del Ayuntamiento de Jerusalén, apoyado por el gobierno, de exigir unos impuestos a las iglesias por los lugares santos que si se hubiera materializado, lo que pasa que eso se paró porque hubo una huelga, si eso se hubiera materializado hubiera significado la quiebra, porque de la noche a la mañana le exigían una cantidad de dinero que no podían pagar. Eso se ha parado, Raquel, pero eso volverá. Es una presión lenta, prácticamente imperceptible, pero continua para que los musulmanes y los cristianos cada vez estén menos presentes en la Ciudad Santa. Eso también tiene problemas con los colegios. O sea, el problema es que Israel, siendo una democracia, siendo un Estado democrático, cada vez por la presión de los ultraortodoxos ha ido evolucionando cada vez más hasta convertirse en un Estado confesional. Y eso es un problema para esos cristianos de Israel. Claramente. Sin embargo, tu documental, aparte de estar muy centrado en Jerusalén, comienza en Gaza, pasa por Cisjordania. Sí. Son situaciones diferentes. ¿Qué cristianos has visto allí? Sí, son diferentes. O sea, en Israel hay todavía 170.000 cristianos. En la zona por ejemplo, de Galilea, de la zona todavía. Norte, hay todavía, amigos. Bueno, tendrían que ser 1 millón por evolución de estadística. Y luego en Gaza, que es la franjita que está gobernada por Hamás, bloqueada, ahí prácticamente no queda nada. Testimonial, ¿no? Nada. O sea, quedan 2 parroquias abiertas, una parroquia católica en la que hay un cura y las hermanas de la Caridad de la Madre Teresa y otra parroquia ortodoxa
y ahí han ido reduciéndose. Mira, yo cuando me vine de rodar me habían dicho que eran 1000, ahora he hablado con ellos y quedaban 600, porque en cuanto puede se van. Y luego está... Cámaras del documental grabaron esas dos únicas parroquias. Sí. Es muy difícil entrar en Gaza, lo conseguimos al final, tuvimos los permisos, pero el que puede se va. Ajá. Y luego está la situación de Cisjordania, que son los territorios palestinos. Exacto. Ahí no hay presión política, hay una ocupación de Israel, que además más grande, por ejemplo, Belén, que está a 5 kilómetros de Jerusalén, 10 kilómetros de forma directa, en realidad te obligan a dar un gran rodeo, y con el muro la vida de los cristianos se ha hecho prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener trabajo. Si vas a Jerusalén te encuentras a alguien en el checkpoint es el control que te hacen, y puedes no saber cuándo vas y vuelves. Entonces, en Cisjordania es también una asfixia lenta que provoca que muchos de ellos se hayan ido, y ahí quedan, pues no sé, quedarán 25.000, 30.000, y las 3 grandes ciudades cristianas o pueblos, que son Betzala, Betsaur y Belén, o sea, Belén y la ciudad de los pastores, que tradicionalmente siempre quedaron, que tuvieron hasta hace no mucho una mayoría de cristianos, bueno, pues se han quedado minoritarios. Bueno, porque cada vez se hace más difícil vivir en esas ciudades, y porque luego los cristianos tienen posibilidades, conocen a gente fuera de su país, y entonces se marchan. Por ejemplo, en Chile hay una comunidad de cristianos palestinos grandísima, porque, claro, tienen una familia, no tienen trabajo, los chicos no tienen oportunidades para estudiar. Hay colegios, es insoportable cruzar la ciudad, para ir al hospital, para ir a hacer cualquier trámite. Son dos mundos que conviven en poquísimos kilómetros, pero es como viajar de un mundo absolutamente desarrollado, que es Israel, a un tercer mundo, también por culpa de las autoridades palestinas, que no han sabido hacer un desarrollo conveniente, pero en pocos minutos es como si viajase a dos mundos totalmente diferentes. A dos mundos, y en el peor están los nuestros, además. Claro, sí. Entonces, ¿a qué se dedican? ¿Cómo pueden seguir viviendo? Bueno, pues tienen muy grandes dificultades para mantenerse. Los árabes israelíes tienen discriminación, pero mal que bien perdieron sus tierras, y mal que bien, bueno, se dedican a la agricultura. Pero los de Cisjordania, en realidad, es que la tasa de paro es altísima. Por ejemplo, en Belén llega al 50%. Entonces se dedican mucho a la artesanía de madera de olivo y a vender esa madera de olivo a los turistas. Pero claro, últimamente cada vez hay menos peregrinos y turistas, porque la inestabilidad de la zona, la gente tiene miedo. O sea, viajar, hacer una peregrinación a Tierra Santa no es solo algo muy conveniente, muy bonito, y ahora todos tenemos en el corazón el Santo Sepulcro y toda esa zona. Viajar a Tierra Santa es una manera de ayudar a que esa comunidad cristiana siga en pie. Por ejemplo, alojarse en los hoteles de Belén, que muchas veces están vacíos, que regentan cristianos, es una manera de ayudarles. O sea, ayudarles económicamente. Claro, o sea, uno pasea por Belén y prácticamente no hay peregrinos, porque llegan en un momentito a la basílica y se marchan. Si continuásemos yendo, si pasáramos allí 2 días, que además es una preciosidad. Yo, es decir, siempre que puedo intento escaparme otra vez. O sea, yo he quedado ya prendado de aquella tierra y siempre que puedo vuelvo. Pero hacer una peregrinación no es solo una cosa preciosa para visitar los sitios donde vivió Jesús, es también una gran manera de ayudarles económicamente. Claro. O sea, pasar 2 días en un hotel al lado del muro, que no pasa nada, que no... O sea, hay seguridad. Que hay seguridad. O sea, que tú y yo hemos viajado por países del mundo donde hay dificultades de seguridad, aquí no hay seguridad. Hay noticias muy llamativas, pero ya que me preguntas por la cuestión económica, siempre es conveniente. Si puedes, hacer una peregrinación, pasar unos días en Belén, escuchar a la gente que te cuenten, a las mujeres, por ejemplo, hay un grupo de atención a mujeres que lleva una institución muy bonita, una ONG, que reúne a las mujeres, cuentan, se acompañan, cuentan con su vida. Cerca está el valle de Cremisán, que es un valle muy pequeñito que tiene el peligro de quedarse aislado, donde los salesianos tienen
2 bodegas de vino que hacen el vino allí. Bueno, puedes ir a echar un rato, a tomar un poco de vino con ellos. Bueno, dejarse tocar. Exacto, dejarse tocar, dejarse empapar. Entonces, yo quien todavía no haya ido a la Tierra Santa, no importa la edad, no importa las circunstancias, lo que sea, merece la pena. El viaje se puede hacer y es una manera de ayudar a estos hermanos nuestros. Como este último documental, Cuando vuelva, de los cristianos pequeñísimos que quedan ya en Tierra Santa, ¿cómo estarán viviendo esta Semana Santa, este jueves, este Viernes Santo, este Sábado Santo que vamos a vivir en horas? Bueno, pues seguro que con una gran devoción, porque la Pascua la Pascua y la Navidad son las dos grandísimas fiestas. Algunos con dolor porque no podrán ir al Santo Sepulcro, o sea, la gente de Belén y de Cisjordania probablemente no tendrán permiso, la gente de Gaza no tendrán permiso. Y bueno, la comunidad cristiana es una minoría. ¿Qué eso quiere decir? Que estos días en Jerusalén serán días como no se parecen a los días de nuestras ciudades donde salen los pasos por las calles. No, es una comunidad muy pequeñita que celebrará el Vía Crucis en la calle, pero cuando uno va a Jerusalén se encuentra en una ciudad que no es cristiana y entonces choca. Sí, cuesta, ¿no? Celebrarán en gran medida como la primera comunidad de había un Vía Crucis, pero entre los comercios, exacto, a nadie le importará, ¿no? Te mirarán exacto, no. El Viernes Santo se compartirá la fiesta con los musulmanes, pero el viernes por la tarde inmediatamente se echarán los cierres porque Sabá. Entonces es muy llamativo darse cuenta de lo que significa estar en la tierra de Jesús y que esa no sea la referencia cultural, porque tú estás como los primeros cristianos en un mundo que pertenece a otras religiones, que pertenece a otras experiencias, pero como dice uno de los protagonistas, ¿no? Siempre es yo estos días me pasa, ¿no? Se te va la imaginación, se te va el corazón al Santo Sepulcro, al lugar de la cruz, al Calvario, al Gólgota, y seguro que la devoción que viene de todo el mundo, porque eso es otra cosa muy bonita para ver en Tierra Santa, ¿no? Es decir, cómo la Iglesia se ha hecho católica realmente y llega hasta la universalidad. Entonces ves a un filipino, ves a un ruso, ves a un africano de rodillas a tu lado, ¿no? De rodillas. Y entonces lo mira y dice, bueno, desde este punto tan pequeño, ¿no? Que es el sepulcro vacío, el gran estallido de la resurrección ha llegado a todos los rincones del planeta, ¿no? Y eso se ve allí, ¿no? La verdad es que sobrecoge el que nos lo cuenta, sobrecoge estas imágenes de nuestros cristianos en Tierra Santa y sobrecoge nuestra historia. Sí, la verdad es que sí. Y sobrecoge que ahora nos necesitan, o sea, que mucha ayuda a estos hermanos nuestros de Tierra Santa, nuestros cristianos de Israel. Bueno, además de Israel, ¿tienes pendiente otro viaje próximo, tu próximo documental? ¿Dónde nos vas a llevar? Bueno, si consigo llegar a Pakistán, haré un documental que tengo pendiente, que tú conoces bien aquello, conoces bien el problema de la ley de la blasfemia. Tenemos en España algunos refugiados pakistaníes, el de Asia Bibi. Afortunadamente se ha solucionado bien, pero el otro día me contaba una chica pakistaní que está en Valencia, porque su familia ha salido refugiada, porque es una condición de refugiada, bueno, que hay 200 Asia Bibi, ¿no?, en el país, y que entonces vamos a ver si conseguimos contar los efectos terribles de la ley de la blasfemia en Pakistán. Pues nada, en cuanto lo grabes, luego vienes aquí a Perseguidos pero no olvidados. Será un placer, como siempre. A verles las caras a estos hermanos nuestros. Muchas gracias, Fernando. A ti, Raquel, y a todos los que nos ven. Bueno, seguimos en esta Semana Santa, dedicada, como decimos, a los cristianos de Tierra Santa. Y bueno, vamos a hacer ahora un pequeño resumen antes de irnos de los cristianos de Irak, de cómo están viviendo su fe, cómo están viviendo este jueves, este viernes y este sábado santo. Van a ser unas imágenes que las vamos a poner justo después de decirles que para seguirnos en contacto con nuestros cristianos perseguidos, con sus historias, con sus
tienes dificultades, cómo la manera de poder ayudarles, cómo no se pierdan, como estábamos comentando con Fernando, estos vídeos donde hay imágenes suyas en nuestros perfiles de redes sociales, en nuestro perfil de Instagram, en nuestro perfil de YouTube, de Twitter. Pueden seguir toda la vida y toda la gran vida de esta Semana Santa gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada. También pueden llamar al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Y como decía Fernando de Aro, ojalá tengamos nosotros la conciencia de nuestros cristianos de Tierra Santa para que esta Semana Santa nos mantengamos firmes en la fe, para que cuando Jesús vuelva, por lo menos nos encuentre alguno de nosotros. Les deseamos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada una santísima Semana Santa, y con estas imágenes de nuestros cristianos de Irak les despedimos hasta la semana que viene, amigos.